Estimados estudiantes, les saluda Roberto Luces, maestro de Química y Biología, y en esta ocasión voy a enseñarles acerca de lo que es el cáncer. El cáncer se puede desencadenar por muchas causas o razones, incluyendo los factores ambientales, como la radiación ultravioleta. También puede producir cáncer el tabaquismo, la deficiencia genética, los errores durante la división celular y los virus. El consumo de tabaco es el factor de riesgo más importante y es la causa de más del 20% de las muertes mundiales por cáncer en general. Alrededor del 70% de los decesos son por cáncer de pulmón. Pero definamos qué es el cáncer. Una definición rápida y clara sería: son células que se dividen sin control. Las células normales están casi perfectamente reguladas por varios mecanismos que permiten que se multipliquen solamente cuando es necesario e impiden que se dividan en momentos inapropiados. A lo largo del desarrollo embrionario y de las fases jóvenes de la vida, las divisiones celulares son intensas. Así los órganos se forman y crecen hasta alcanzar su tamaño definitivo. En general, en la fase adulta no se permite que las células se dividan, y si lo hacen es para reponer células muertas o dañadas. En ocasiones, las células sufren alteraciones de material genético, lo que provoca trastornos de diversos tipos. Estas alteraciones se denominan mutaciones y sus efectos en el organismo son muy variados. Si la mutación se produce en algunos de los genes implicados en la regulación del ciclo celular, el individuo puede desarrollar cáncer, el que se caracteriza por una proliferación celular rápida y descontrolada. El cuerpo humano está formado por millones y millones de células y el cáncer puede empezar casi en cualquier lugar. Alteraciones genéticas que dañan el sistema de control de la división celular llevan a la célula a crecer y multiplicarse de forma descontrolada, sin ninguna necesidad. Si esa tendencia a la multiplicación incontrolada se transmite a las células hijas, surge una progenie de células propensas a expandirse indefinidamente y se conoce como tumor. Un tumor puede mantenerse en el sitio donde se originó y generalmente puede ser posible extirparlo quirúrgicamente. Ese es el caso del tumor benigno. Pero cuando las células cancerosas forman metástasis, es decir, se dispersan, invaden otros tejidos y originan múltiples tumores, entonces se denominan tumores malignos. Los tumores malignos normalmente son muy peculiares y perjudiciales para el organismo, y si no son diagnosticados de forma precoz y combatidos adecuadamente, pueden provocar la muerte del individuo que lo posee. Este tipo de tumores malignos se puede clasificar en 4 grandes grupos, como son los siguientes: sarcomas, carcinomas, linfomas y leucemias. A continuación voy a decir los tipos de cáncer, los orígenes y los ejemplos de cada uno de ellos. Los carcinomas son células epiteliales que cubren las superficies internas y externas del cuerpo. Un ejemplo de carcinoma son los cánceres de pulmón, los cánceres de seno y los cánceres de colon. Sarcomas son tejidos de soporte del cuerpo como los huesos, los músculos, las grasas, los cartílagos. Un ejemplo de sarcoma son los cánceres de hueso. También se llaman osteosarcoma. Linfomas son ganglios linfáticos y tejidos del sistema inmune. Un ejemplo de cáncer de linfoma es el linfoma de Hodgkin. Las leucemias son células inmaduras de la sangre. Y un ejemplo de esto es el cáncer a la sangre de los glóbulos blancos, que también se llama leucemia mieloide o leucemia linfoide. Pero, ¿qué genes están relacionados con el cáncer? Actualmente conocemos que el cáncer es causado por alteraciones a nivel genético. Los investigadores han identificado
algunos genes que cuando funcionan de manera anormal transforman células normales en células cancerosas, en un proceso llamado transformación maligna. Estos genes pertenecen a dos grupos, los proto-oncogenes y los genes supresores de tumores. ¿Pero qué son los proto-oncogenes? Todas las células poseen algunos genes llamados proto-oncogenes, que son genes normales, sin alteraciones, involucrados en promover el crecimiento y la división celular. Cuando un proto-oncogen está mutado o se expresa incorrectamente y contribuye al desarrollo de un cáncer, pasa a llamarse oncogen, que es un gen que causa cáncer. Sin embargo, una alteración en un solo proto-oncogen suele ser insuficiente para hacer que una célula se torne cancerosa. El desarrollo del cáncer es un proceso de múltiples etapas y la ciencia sigue buscando respuestas en este complejo proceso. Algunos proto-oncogenes parecen estar involucrados en el proceso de bloqueo de la división celular y pueden ser denominados anti-oncogenes. Ahora, ¿qué son los genes supresores de tumores? Estos genes se encuentran en células normales, generalmente inhiben la proliferación celular excesiva y reducen la probabilidad de que una célula se transforme en cancerígena. Inhiben la división celular, ya sea deteniendo el ciclo o bien produciendo la apoptosis. Una alteración en un gen supresor tumoral perderá su función y aumentará la probabilidad de que se produzca un tumor. De esa manera, un gen supresor tumoral alterado es similar a un oncogen. La mutación, por ejemplo, del gen P53 y la siguiente formación de una proteína P53 no funcional puede ocasionar cáncer de colon y recto, mamas, pulmones, vejiga y cerebro. ¿Cuáles son los agentes carcinógenos? Un carcinógeno o cancerígeno es un agente físico, químico, biológico potencialmente capaz de producir cáncer al exponerse a tejidos vivos. Actualmente se acepta que el 90% de los cánceres humanos están provocados por factores ambientales o nutricionales que inducen a un proceso de carcinogénesis. Estos incluyen el hábito de fumar, ciertos hábitos dietéticos y la exposición a la luz solar, a productos químicos y a fármacos. Se estima que el 10% restante se debe a factores genéticos, a factores virales y también a las radiaciones ultravioletas. Ahora, ¿qué virus pueden contribuir al cáncer? Algunos tipos de cáncer en humanos se deben a virus, como en ciertos tipos de cáncer de hígado, boca, garganta y el pene. En varios casos de leucemia y probablemente en todos los casos de cáncer cervicouterino. Estos son conocidos como virus oncogénicos u oncovirus, caracterizados por tener la capacidad de transformar la célula que infectan en una célula tumoral. El primer indicio de que un virus era oncogénico lo tuvo el biólogo estadounidense John Wigner en el año 1936. Él descubrió que el cáncer de mama de ratón era debido a un retrovirus, el MMTV, o sea, el virus del tumor mamario del ratón. Aunque se ha buscado algún agente vírico responsable del cáncer de mama humano, no se ha llegado a ningún resultado concluyente. Hoy en día se acepta que un gran número de retrovirus y virus de ADN causan diversos tipos de cánceres en un gran número de animales. La demostración de este mismo hecho en la especie humana es más difícil, pero la presencia constante de un determinado virus en las células cancerosas constituye un indicio muy importante. Hay varios aspectos relevantes que permiten predecir si un grupo de células pueden ser cancerígenos o no, al compararlo con un grupo de células normales.
Las células cancerígenas pierden la capacidad de responder a los controles de las divisiones celulares y forman tumores benignos o malignos. Para determinar de cuál se trata, los especialistas estudian esa masa celular bajo los siguientes aspectos, como sería alta o baja tasa de división celular, mucha o poca similitud en el tejido del que proviene y si invade o no un tejido y órganos vecinos. Los estudios sobre cáncer han llevado a postular ciertas hipótesis como un modelo explicativo y predictivo de esta enfermedad. El rol de las alteraciones genéticas o mutaciones en la generación de un cáncer comenzó a postularse al descubrir que el genoma humano, genes con similares características a los del virus relacionados con el desarrollo de tumores. Por lo general se necesita que muten los proto-oncogenes y los genes supresores de tumores para que un cáncer se desarrolle. Si bien una sola mutación en un solo alelo puede activar un oncogen, se requieren 2 mutaciones para desactivar un gen supresor de tumor. Las células cancerosas se forman diariamente en nuestro cuerpo, pero gracias a que el sistema inmunitario o inmunológico las destruye, no llegan a proliferarse y esparcirse en forma de tumores. Lo particular del caso es que las células del sistema inmunológico o inmunitario están programadas para atacar agentes externos al cuerpo, pero las células cancerosas son propias del cuerpo. Sin embargo, en el mismo proceso de transformación de células normales a cancerosas, aparecen a menudo en la superficie unas proteínas ligeramente diferentes a las que posee una célula común. Las células asesinas naturales y los linfocitos T citóxicos responsables de la respuesta inmune identifican a estas proteínas como antígenos extraños y destruyen a las células cancerosas. Sin embargo, algunas células cancerosas pueden evadir la detección al no contener esas proteínas. Otros tipos de cáncer, como las leucemias, suprimen al sistema inmunitario y otras crecen tan rápido que la respuesta inmunitaria no es suficiente para detenerlos. Tratamientos para combatir el cáncer. La medicina aún no cuenta con una vacuna o tratamiento para curar el cáncer. En el cáncer de seno, los medicamentos bloquean las hormonas que estimulan la división de las células cancerosas, pero en general los intentos para eliminar el cáncer se enfocan en la extirpación, en la radiación y en la quimioterapia. Voy a decir ahorita cuáles son los tratamientos y voy a explicar los modos de acción y las limitaciones. Por ejemplo, la extirpación, que significa una separación del tejido canceroso mediante cirugía. Este tratamiento es difícil de eliminar, ya que pueden quedar fragmentos cancerosos todavía dentro de esas células. Otro tratamiento es la radiación, que es el bombardeo con radiación para alterar el ADN e impedir la división celular. Este tratamiento es ineficaz cuando el cáncer se ha diseminado ampliamente. Y el último tratamiento es la quimioterapia, que son medicamentos para atacar la maquinaria de división celular. Y esto también puede ser muy perjudicial porque mata algunas células sanas, como en los folículos capilares y el recubrimiento intestinal.